Muy bien, pues la semana pasada platicamos acerca de Andrés. ¿Se acuerdan? Yo les preguntaba quién es Andrés y al principio a lo mejor medio dudábamos quién era él. Al final entendimos muy bien quién era este joven, este hombre, uno de los apóstoles. Y bueno, al pensar en este domingo dije, bueno, pues a lo mejor sería una buena idea hablar de Pedro. Vamos a hablar de su hermano. Y platicábamos que Pedro, Andrés, Jacobo, Juan eran ahora sí que el grupo líder de los apóstoles, eran el grupo de la dinamita. Y Pedro, nos vamos a enfocar en él tomó la decisión más importante que una persona puede tomar. Cuando Andrés llegó con él y le dijo que habían encontrado al Mesías, él decidió arrepentirse, escuchó a Jesucristo, escuchó quién era él, lo vio, entendió que él era el Hijo de Dios y decidió invitarlo a vivir a su vida. Sin embargo, Pedro siguió siendo un ser humano, ¿no? Con virtudes, con errores. Y yo quiero pedirte algo. Nunca esperes perfección en un cristiano, porque todos somos un trabajo en proceso. Dios está trabajando en la vida de cada persona. Dios quiere moldearnos, quiere arreglarnos, y así va a ser hasta el día en que nosotros partamos a la eternidad. Es decir, nunca vayas a decir, ¿y eso qué es creyente? ¿Y eso qué es no, que muy cristiano? Porque realmente todos fallamos. Realmente todos estamos en el taller siendo arreglados de una o de otra forma. Muchas veces tú no sabes el trasfondo de una persona. Es muy fácil juzgar a alguien y decir cómo es posible que él actúe de esa forma o diga eso o haga esto. No, porque tú no sabes realmente lo que esa persona ha vivido, lo que ha padecido, cuál es su pasado, cuál es su circunstancia. Y la verdad es que es muy fácil juzgar a los demás, pero muchas veces no entendemos lo que hay detrás de la vida de las personas. Pedro se convirtió y Dios empezó a hacer un trabajo de calidad en su vida que terminó con el último aliento de este hombre. En aquella cruz invertida en donde Pedro fue crucificado. Y bueno, sin lugar a dudas, todos hemos escuchado acerca de la personalidad de Pedro, ¿no? Era tremendo Pedro. Él se adelantaba a cualquier situación, ¿no? El primero hablaba, gritaba, reclamaba, sacaba la espada y ya después preguntaba, ¿no? Como decíamos en mi pueblo, primero lo mato y después viriguo, ¿no? Así hacía Pedro. Realmente era muy desenfrenado él, ¿no? Como aquel creyente que se preocupa, se afana, trata de resolver sus situaciones, busca la solución y ya después ora. Y ya después pide ayuda de parte de Dios. Algunos nos podemos identificar con la personalidad de Pedro, a veces imprudente, a veces arrebatados. Otros podemos ver con gracia a Pedro, ¿no? Porque la verdad es que él tenía una personalidad única, ¿no? A diferencia de Andrés, su hermano, recordamos que Andrés era pues un discípulo discreto, alguien más mesurado, alguien más maduro. Pedro no era así. Y platicábamos la semana pasada que el nombre de Andrés aparecía 12 veces, o aparece 12 veces en los evangelios. El nombre de Pedro aparece 170 veces. No, realmente Dios habla mucho acerca de Pedro. Él interviene en muchas de las escenas del Nuevo Testamento. Él fue fundamental en el establecimiento de la iglesia. Y hoy entendemos con esto que Dios puede moldear cualquier corazón. Dios puede trabajar, hacer un trabajo de calidad en cualquier corazón. Yo te tengo que decir que Dios no quiere cambiar tu personalidad o tu temperamento. Tú eres de una forma con un propósito. Dios te hizo de una forma y lo que quiere hacer es moldearte. No quiere hacerte otra persona diferente. Si tú eres introvertido, Él no quiere hacerte extrovertido. Si tú eres de una forma, Él no quiere hacerte de otra forma. Él solamente quiere irte moldeando para que cada vez te asemejes más a su Hijo Jesucristo. La vida de Pedro es un ejemplo para muchos de nosotros. Dios en verdad que nos enseña muchas cosas a través de la vida de Pedro. Y a Pedro lo podríamos estudiar desde muchos aspectos. Podríamos pasar mucho tiempo hablando de diferentes aspectos en la vida de Pedro. Pero hoy nos vamos a enfocar
en 3 momentos que marcaron la vida de Pedro de una manera impresionante y que Dios tiene mucho que enseñarnos a través de estos 3 momentos, que es cuando Pedro baja de la barca. A ver, pónganse a pensar qué escenas son en donde Pedro baja de la barca. Hay 3 que menciona la Escritura, y bueno, las vamos a ir leyendo y vamos a ir entendiendo qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de ellas. La primera está en Mateo 4, 18. Les voy a pedir que nos vayamos para allá. Esta es la primera escena. Cuando Pedro aparece en la escena, en la vida de Jesucristo. Mateo 4, y vamos a empezar leyendo del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Bueno, vamos a regresarnos de esta escena unos cuantos días atrás. Andrés había pasado tiempo con Jesús, ¿no? Cuando Andrés seguía a Juan el Bautista, y Juan el Bautista le dice: oye, ya llegó el Mesías. Ese Mesías esperado se llama Jesús. Entonces él fue, entendió que realmente era Jesús, estamos hablando de Andrés, y fue luego con su hermano. Y entonces lo trae delante de Jesucristo. Jesús empieza a hablar con Pedro. Pedro cree. Y Jesús le dice: tú ya no te vas a llamar Simón, porque ese es el nombre de Pedro. Te vas a llamar Pedro. Y Pedro creyó. Y por lo que podemos entender, él estuvo cerca de Jesús a partir de ese momento. Pasan unos días y llegamos a esta escena de la barca. Y entonces Jesús llama a estos hermanos, y ellos sin dudarlo se convierten en 2 de los 12 apóstoles. Y pasó un tiempo en donde primero Pedro vio a Jesús, entendió que él era el Cristo, y un tiempo después él decide convertirse en un apóstol, seguirlo con todo su corazón. Y esto nos enseña que en muchas ocasiones pasa tiempo en que nos cae el 20, en donde nosotros escuchamos, entendemos quién es Jesús, pero tardamos un poquito de tiempo en seguirlo con todo nuestro corazón. Hay gente que luego lo hace, creen y dejan todo en ese instante. Yo fui una de esas personas que me tardé tiempo. Yo un día conocí de Jesucristo, me convertí, me quedó muy claro que yo había alcanzado la salvación, y por decirlo de alguna forma, Andrés me había llamado, me había presentado delante de Jesús, yo creí, pero pasaron más o menos unos 2 años, en donde yo realmente entendí que yo estaba llamado a más que ser solamente alguien que conociera de Jesús y que disfrutara leyendo la Biblia, sino que realmente Dios quería que yo fuera un discípulo, una persona que lo siguiera con todo mi corazón. Pedro pasó un tiempo, pero en este momento, en esta escena en la barca, estamos viendo cómo Pedro vio algo en los ojos de Jesús. Él vio algo que no había visto en ningún otro lado. Vio algo que no había visto en sus proyectos, que probablemente él tendría. Yo no sé si él estaba pensando en algún día poner su propia compañía de pesca. En este momento él trabajaba para Zebedeo. A lo mejor él estaba pensando en su proyecto matrimonial. Es probable que en este momento Pedro ya estuviera casado. Y a lo mejor pensaba en su familia, en sus hijos, en lo que sería su proyecto de vida. Pero él vio algo en los ojos de Jesucristo que él no estaba viendo en todo lo demás que él podría tener en su mente. Ni en su religión, ni en sus proyectos y todo lo que él podría pensar. Nada se comparaba con lo que él estaba viendo en este momento. Está parado delante de Jesús en la barca y él vio algo que no se comparaba con nada más. Y yo quiero que entiendas hoy una cosa: nada se compara con Jesús. Nada de lo que tú puedas alcanzar en esta vida se compara con Jesús. Y en ese momento él decide bajar de la barca, y es un día que él recordaría por siempre. Ya no vería más a Jesús de lejos, ya no vería los milagros tan solo en la vida de otras personas. Él en este momento baja de la barca y decide dejarlo absolutamente todo. ¿Qué es la barca?
La barca es nuestra vida. Es ese barco que nos lleva por esta vida. Son tus proyectos, tus anhelos, tus objetivos. Y en este caso Pedro decide hacer todo a un lado y seguir a este hombre que apenas conocía, pero vio algo muy especial en él. Cuando tú te conviertes, apenas conoces a Dios, apenas lo empiezas a conocer, apenas empiezas a creer, pero puedes hacerlo todo a un lado y seguirlo con todo tu corazón. Este ejemplo de Pedro es un ejemplo tremendo de fe. La fe que no ve lo que viene, que no sabe qué sigue, pero decide seguir adelante. En esta misma escena, Jesucristo le pide algo a Pedro, ¿no? Cuando tú te conviertes, te vas a dar cuenta de una cosa, que Dios siempre tiene algo más grande, algo más profundo. Él quiere una relación cada vez más estrecha contigo. Y estamos viendo el Evangelio de Mateo, pero en el Evangelio de Lucas, en esta misma escena, se nos dan más detalles. Vámonos a Lucas, por favor. Lucas 5, y vamos a empezar en el versículo 2. Nuevamente, es la misma escena. Y dice así: y vio dos barcas, Jesús, que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Bueno, entonces Jesús, después de enseñar, parado en esta barca, le dice a Pedro: vámonos a la profundidad, vámonos nuevamente para adentro. Señor, de ahí venimos, estuvimos toda la noche pescando y no pescamos ni uno solo, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. ¿Sabes? Pedro entendió algo fundamental aquella mañana, que los tesoros de Dios no se encuentran tirados en el piso, no se encuentran en la playa, sino se encuentran en una relación profunda con Él. Es como los diamantes, o es como el oro. Tú no vas caminando y te encuentras un lingote de oro. Ojalá, ¿no? Pero no, nunca te los vas a encontrar así. Realmente son muy valiosos porque no los encuentras fácilmente. Son muy valiosos porque no cualquiera los tiene. No cualquiera tiene acceso a ellos. Pedro acababa de terminar su turno de trabajo toda la noche, ¿no? En la noche pescaban porque era más fácil. Los peces no ven las barcas, no ven si hay alguien arriba de ellos. Y es más fácil pescar en la noche. Ellos habían terminado su turno de trabajo toda la noche. Estaban listos para irse a descansar, probablemente a desayunar a su casa. Pero Pedro decidió subirse al bote nuevamente porque Jesús se lo estaba pidiendo. La verdad es que no sonaba lógico. O sea, humanamente dices: oye, pues si ya estuvimos ahí toda la noche, o sea, no es lógico, Jesús. No es lógico que ahorita vayamos a pescar algo. Pero Pedro se dio cuenta de que Dios habla en serio. Al decirle que fuera adentro para encontrar algo, para que pasara algo en su vida, realmente él se dio cuenta de que no es cuando hay mucha gente que está pasando por tiempos difíciles, y una recomendación siempre es: oye, lee los salmos. Y el leer los salmos no solamente es para leer algo bonito, ¿no? Que te entretenga por unos minutos y después sigas igual. No, realmente las promesas que ahí vienen, las palabras de aliento, Dios las escribió para que permanezcan en nosotros. No es como cuando vas con una persona que está enferma y le dices: no te preocupes, todo va a estar bien, te vas a reponer, vas a salir adelante. Esas palabras sin duda tienen buenas intenciones, pero no tienen un sustento firme. Es solamente un deseo que tú tienes de que la persona se recupere pronto. Pero la palabra de Dios sí tiene un fundamento firme. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Porque Dios está prometiendo algo. Dios no va a prometer algo que Él no cumpla. No solamente son palabras dulces las que tú y yo leemos en la Escritura. Son promesas firmes de Dios que Él quiere cumplir
Cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está hablando en serio. Dios está diciendo, si tú oras, yo te voy a responder, ¿no? Si tú dejas todo, yo voy a bendecir tu vida. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Y todo lo que hagas prosperará. No son palabras dulces, son promesas firmes de parte de Dios. Pedro entendió eso aquella mañana. Entonces Pedro regresa al mar junto con Jesús, echa la red y ¿qué pasa? ¿Se acuerdan? Captan un montonal de peces. De repente los empiezan a subir y ¿qué pasa con la barca? Se empieza a hundir, ¿no? De tantos peces que ellos estaban captando, y tienen que llamar a la otra barca. Jacobo, Juan, córrenle, ¿no? Porque nos estamos hundiendo y necesitamos poner todos estos peces en algún lugar. Y aquí también encontramos un principio maravilloso. Tu entrega bendice a las personas que te rodean. Tú no te imaginas lo que puedes hacer en la vida de las personas que tú más amas si tú decides ir mar adentro. Cualquiera puede impactar la vida de otros con su esfuerzo, con su dedicación, con su cariño, con sus conocimientos, con sus palabras de aliento, pero muy pocos pueden impactar la vida y la eternidad de las demás personas. Yo en mi vida como creyente he tenido el privilegio de escuchar muchos testimonios de personas que dicen, me acuerdo de mi papá, él era fiel, él leía la Biblia y eso me convenció a mí, yo vi su vida transformada. Mi mamá cambió de una manera increíble cuando le hablaron de Jesús. Una historia de unos amigos, ellos te la platican y te dicen, mis papás estaban divorciados. Mi papá por su lado conoció del Señor, lo invitó a su vida, fue y le compartió a mi mamá se convirtió, se volvieron a casar, ¿no? Y ahorita mis hermanos y yo estamos dedicados de lleno a predicar la palabra. Son pastores 3 de estos muchachos. O sea, tú ves que realmente tu entrega, el ir mar adentro con Jesucristo, puede impactar otras vidas como tú no te imaginas. Tus hijos necesitan ver esto. Tu pareja necesita ver esto. El mundo, aunque no lo sepa, necesita ver esto, porque necesitan ver algo que le dé sentido a la vida, ¿no? Necesitan ver esto en ti. Tú tienes una oportunidad única. Tenemos una oportunidad que muy pocos tienen. Entendemos que el que está en la playa en este momento eres tú. Y el llamado de Jesús es para ti. Vámonos mar adentro. Yo te quiero preguntar, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a descansar? ¿Te vas a ir a desayunar? ¿O vas a ir a profundidad con Dios? Tú sabes lo que tienes que hacer. La Escritura es muy clara. Dios no quiere superficialidad en nuestra relación con Él. Bueno, vámonos a la segunda escena. Está en el Evangelio de Mateo. Vamos a regresar a Mateo 14. Y aquí es la segunda escena en donde Pedro se baja de la barca. Si no se acordaban, ya vamos ubicando estas escenas, ¿no? Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero que nos ubiquemos en esta escena. Estamos en el año 32 de nuestra era aproximadamente. Obviamente las embarcaciones pues, no tenían tecnología de punta, no tenían motor, ¿no? Entonces ahí tienes a los apóstoles más o menos a las 3 de la mañana remando después de un día de arduo trabajo, siguiendo a Jesucristo mientras Él predicaba. Y ahí van
¿no? En el mar de Galilea van remando y de repente se deja venir un viento. Con el viento hay olas, hay mucho ruido, hay mucha brisa en el ambiente. Y dice el Evangelio de Marcos que ellos están fatigados, remando. Y de repente voltean y ven a alguien caminando sobre el agua. Imagínate la escena, ¿no ven algo? Obviamente no se ve bien, no se escucha bien, está oscuro, no hay luz, solamente la luz que pueda emitir la luna, las estrellas. Entonces ellos ven algo o alguien caminando sobre las aguas. Y ellos están muy asustados, ¿no? Por el mar, por la situación y por lo que están viendo. Y no saben realmente quién es. Piensan que es un fantasma. Entonces Jesucristo, que es el que viene caminando sobre las aguas, Él entiende esta situación y les dice: oigan, no se preocupen, soy yo. Ellos seguramente, con todo el movimiento y el ruido y la falta de luz, ellos creen haber escuchado que es Jesús, pero no están totalmente ciertos. Entonces Pedro pregunta: Jesús, si eres tú, manda que yo baje de la barca. Y Jesucristo le dice: soy yo Pedro, ven. En ese momento externamente no pasa absolutamente nada. Sigue el aire, siguen las olas, sigue la falta de luz, sigue la brisa, sigue el peligro. Pero internamente, en el corazón de Pedro, de repente hay una paz increíble. Aunque las circunstancias afuera siguen siendo las mismas, adentro en el corazón de Pedro hay paz. Olvida lo que está pasando y siente una paz tremenda de saber que probablemente es su maestro. Por eso le dice: Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo, Pedro. Y entonces Pedro en ese momento empieza a ver con los ojos de la fe. Deja de ver con sus ojos físicos y empieza a ver con los ojos del corazón. Era una locura lo que Pedro estaba haciendo. ¿No te imaginas la escena? Por eso quiero que ubiques la escena en donde estás en medio del mar en la noche con esta situación y de repente Pedro dice: me voy a bajar. Yo me imagino a los apóstoles diciéndole: ¿qué le pasa a este cuate? O sea, ¿cómo te vas a bajar aquí, Pedro? Era una locura, pero él ya conocía a Jesucristo. Él ya conocía a Jesús. Él sabía que cuando Jesús le está diciendo ven, él podía confiar en él. Como Dios nos dice a nosotros, ven, y podemos confiar en Él. Su fe lo lleva a bajar de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Yo me imagino a los apóstoles así viendo la escena, sorprendidos de lo que está pasando, viendo a Pedro que está caminando sobre el agua. Y Pedro tiene los ojos puestos en aquel que lo ha estado transformando en los últimos meses. Empieza a caminar. Da un paso, da dos pasos. Me imagino que se maravilla de lo que está viendo. Y de repente quita sus ojos de Jesús y empieza a ver el mar. Y empieza a pensar en dónde está Él. Probablemente se imagina la profundidad del agua. Ve la noche, ve las olas. Y empieza a ver las circunstancias. Y le pasa lo mismo que a cualquier persona que ve las circunstancias en tiempo de apuro. No hay salida. No hay solución. ¿Cómo voy a resolver esto? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y le pasa lo mismo que le pasa a las personas que viven sin Dios. Vivir sin Cristo es muy difícil, porque tú no tienes control de las cosas. Tú no sabes lo que va a pasar. Y Pedro, después de tomar una muy buena decisión, que fue confiar en Dios, ahora toma una muy mala decisión: confiar en sí mismo. Él empieza a confiar en Él. Y cuando tú confías en Dios, tú puedes caminar sobre el agua. Pero cuando confías en ti mismo, te hundes. Tú decides hacia dónde ves en medio de las circunstancias. Puedes ver lo que te rodea. Puedes ver aquel problema que te rebasa, aquella situación que te incomoda. O puedes voltear hacia arriba y ver la cara de Jesucristo que te está diciendo: ven, yo te voy a ayudar, no te preocupes, yo sé que las cosas no se ven bien, pero yo te puedo sacar adelante. La diferencia la hace tu fe. Por eso Jesús les decía: si tuvieran fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará.
y nada os será imposible. Nada os será imposible. Pedro, al ver las circunstancias, se empieza a hundir. ¿Y qué pasa después? Jesucristo le extiende la mano, lo rescata, lo ayuda a subirse al barco y le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Te faltó fe, amigo. Te faltó fe. Yo me puedo imaginar la expresión de Cristo, no como una expresión de reclamo, sino como una expresión de: te perdiste una gran oportunidad, Pedro. Podías caminar sobre el agua. No hubieras dudado. Jesús siempre estará ahí con la mano extendida para rescatarnos. Pero Pedro dejó pasar la oportunidad de su vida. Imagínate el recuerdo de Pedro de haber podido caminar sobre el mar de Galilea. Caminar sobre las circunstancias. Caminar sobre los problemas. Caminar sobre la duda, sobre la incertidumbre, sobre todas esas cosas que todos nosotros tenemos. Tú o tienes problemas, o tienes dudas, o tienes incertidumbre. Todos los tenemos, incluidos todos. Qué impresionante que Dios nos pueda ayudar a caminar sobre todas esas circunstancias. Que Dios nos guíe, en verdad, a aprender a caminar sobre todas estas cosas que están delante de nosotros, ¿no? Que no son fáciles, que se ven difíciles. Y bueno, finalmente llegamos a nuestra tercera escena. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos al versículo 5. Juan 21, 5 al 7. Está hablando Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Ay, perdón. Así es. Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Jesús había sido crucificado para este momento, unas semanas atrás. 3 días después sabemos que Él resucitó. Y el mismo día de la resurrección, Él apareció a los apóstoles. Estaban todos reunidos y Jesucristo se aparece a ellos. Unos días después, Jesús se vuelve a aparecer a los apóstoles. Esta es la tercera ocasión en donde ellos pueden ver a Jesucristo. Con todo esto, ellos seguían pensando que... ellos no entendían cuál había sido el propósito de Jesús. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Ellos seguían pensando que Jesucristo sería un líder político o un líder social que resolvería todos los problemas de Israel. No, recordemos que en este momento el pueblo de Israel está siendo oprimido por el Imperio Romano, por el César, y ellos están esperando un líder que los saque de esta servidumbre que ellos tienen. Realmente Jesús los quería liberar en su corazón, platicábamos la semana pasada. No los quería liberar de los romanos, los quería liberar de ellos mismos. Ellos seguían pensando que Él sería un líder político, cuando el propósito de Jesucristo era ser el camino al Padre. El propósito de Jesús era ser la verdad, ser la vida. Eso que el ser humano está anhelando y está esperando y está buscando, ese era Jesús. Ellos no lo habían entendido. Después de haber visto todo lo que vieron, ellos dijeron: bueno, pues seguramente con muy buenos recuerdos, cosas increíbles que ellos habían podido ver con sus ojos, dijeron: pues vamos a regresar a nuestras actividades, ¿no? Pensando que estos 3 años ya habían quedado atrás, que Jesucristo, quién sabe dónde estaba, muerto, resucitado, pero que ya no volverían a saber nada de Él con todo y lo que ellos habían visto. Ellos regresarían a sus actividades, sin duda compartirían acerca de Jesús, de lo que había sido su experiencia con ellos, pero volverían a la normalidad de antes. Entonces regresan a su chamba. Su chamba era ser pescadores y regresan a pescar.
Aquí vemos a Pedro con esta actividad que tenía antes de haber sido llamado por Jesús. 6 discípulos más están en la barca, ahí están pescando. Ha pasado toda la noche y han estado pescando, y para variar no pescan nada, ¿no? Y sabes, no es que fueran malos pescadores, seguramente ellos eran buenos pescadores, pero Dios siempre tiene un plan, hasta en estos detalles de que no hayan pescado nada en toda la noche. Porque Dios tiene un plan aún en aquellos días malos, aquellos días que la pasamos mal y que las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces ellos están pescando, todos los apóstoles, han pasado toda la noche, no han pescado nada, y de repente a lo lejos se ve un hombre que llega a la playa, a la orilla. Es Jesús, pero ellos no saben. Entonces Él les grita: oigan, ¿tienen algo de comer? Y ellos responden: no, pues no hemos pescado nada, ni para nosotros tenemos para comer. Echen la red a la derecha, échala para este lado. Y ellos obedecen. ¿Y qué pasa? Lo que siempre pasa con Dios. Empiezan a pescar y las redes milagrosamente no se rompen. Dice el pasaje que pescan 153 peces. Y entonces Juan, al ver esto, voltea y dice: Pedro, es Jesús, es el Señor. Y entonces agarra a Pedro y al agua, ¿no? Se echa un clavado y empieza a nadar a llegar hacia Jesús. Y los demás, pues arrastrando la red ahí como pueden, pues empiezan a remar para ir a ver a Jesús. Llegan a la playa, se quedan así como que ¿qué pasó? Nadie dice nada, nadie se atreve ni a preguntarle si es Él, aunque ellos ya lo saben. Se sientan a comer y dice Juan 21:15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Pedro, va en serio. Entiende que el sentido de la vida lo da el servirme a mí, el trabajar para la eternidad. Hasta este momento, Pedro, tú no has entendido. Yo te quiero de tiempo completo. Hay muchas personas allá afuera que necesitan ser guiadas como corderos y como ovejas. Hay muchos hombres y mujeres allá afuera que necesitan que tú les enseñes cómo vivir. Porque no saben cómo vivir. Porque la gente en esta vida no sabe cómo vivir. No le encontramos el sentido a las cosas si Dios no es parte de nosotros. Ve y haz discípulos, Pedro, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales que guarden todas las cosas que yo te he enseñado, Pedro. Y te tengo que decir algo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No vas solo, Pedro. No se trata de que tú vayas por ti mismo y trates de alcanzar al mundo. Yo voy a ir contigo. Yo siempre estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Finalmente Pedro entendió que debo de seguir adelante todos los días con todo mi corazón. Y él lo hizo. Pedro, a partir de este momento, ahora sí, lo dejó absolutamente todo. Él volvió a tomar una decisión de entrega total. Unas semanas más tarde, en el día de Pentecostés, son 50 días después de la crucifixión, Pedro está hablándole a una multitud de 3,000 personas que se convierten. Y Pedro siguió así hasta el último día de su vida. Dios le dijo: Pedro, yo no quiero que tú seas un pescador. Yo quiero que seas un pescador de hombres. Una persona que dedique todo su esfuerzo a servirme. Porque ese es el sentido de la vida. Si tú no me sirves, Pedro, la vida no tiene sentido. No tiene un verdadero sentido, aunque tú pienses que sí. Pedro siguió así, lo vemos en el libro de Hechos, lo vemos en las cartas, trabajando para Dios, dando su vida, dando todo lo que él tenía para servir a este hombre que está en la playa en este momento. Con todo su corazón Pedro sirvió a Dios. Y cuenta la tradición que Pedro
por predicar la palabra en el tiempo de Nerón, este emperador romano. Él fue apresado y él fue sentenciado a muerte. Y cuando él se enteró qué tipo de muerte iba a recibir, él empezó a hablar con la gente que lo iba a matar. Él iba a ser crucificado. Y él les dijo: yo no soy digno de tener la misma muerte que tuvo mi maestro. Además, Jesús vino del cielo a la tierra. Yo voy de la tierra hacia el cielo. Él fue crucificado de una manera normal. Yo les quiero pedir que a mí me crucifiquen de cabeza. Y así fue como Pedro murió. Él terminó su vida, él pudo haber terminado su vida pescando peces. Pero Dios tenía otro plan. Y yo quiero que tú pienses en tus proyectos. Yo quiero que tú pienses en lo que tú estás esperando en esta vida. Yo creo que no quiere Dios que tú dejes de ser una ama de casa, o que dejes de ser un ingeniero, o que dejes de ser un estudiante. Pero yo sí creo que Dios quiere que sobre esas cosas tú lo pongas a Él. Y que lo sirvas en donde tú estés. Que vivas con todo tu corazón en la actividad que a ti te toque desarrollar. Estos pasajes nos hablan de un proceso que tuvo que seguir Pedro. Desde no conocer nada hasta morir de esta forma. Yo sé que todos ustedes creen en Jesús. Yo sé que todos creen en Jesús. Pero la primera pregunta que te tengo que hacer es: ¿tú lo conoces? No estamos hablando de si crees solamente intelectualmente en Él. ¿Has tenido un encuentro personal con Él? Quiero que te asegures de esto. Que estés seguro de que Cristo está viviendo dentro de tu corazón. Que estés seguro de que aquel día que tú mueras vas a ir al cielo. Y si ya lo conoces, entonces te quiero hacer otra pregunta. ¿De qué tan lejos o de qué tan cerca lo estás siguiendo tú? Probablemente lo estás siguiendo como Pedro al principio. Él creía en Él, él tuvo un contacto con Él, vivía en su corazón con Jesús, pero realmente él no estaba viendo nada diferente en su vida. Probablemente vives con todo tu corazón para Él. A esto estamos llamados. Ojalá que así sea. Yo quiero que consideres tu posición delante de Jesús el día de hoy. Ya no veas las circunstancias, ya no veas el mar agitado, ya no veas el viento y la oscuridad. No estés distraído con todas las actividades alrededor de ti. Pon tus ojos en Jesús, míralo a Él. Él es la respuesta, Él es la solución. Y las mismas palabras Él te está diciendo a ti el día de hoy: he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es: ¿estás tú con Él? Él está contigo. Él lo prometió, no son palabras dulces. Es una promesa que Cristo nos hace. Yo estoy contigo. Pero pregúntate, por favor, si tú estás con Él.